Hermanos, antes de dar inicio a nuestro estudio, de pasar a la oración, ¿hay alguien que no tenga confesión de fe? ¿Alguien necesita confesión de fe? Es para que la cuiden, no para que la estén perdiendo cada rato. ¿Allá cuántos ocupan allá? ¿Ocupan ustedes? Acá Héctor. Juan tiene 7 años con nosotros y no tiene confesión de fe. Imagínense nomás. No se crean, hermanos. Quien no tenga confesión de fe, pare la mano para que el hermano Israel les dé una. Una vez que tienen la confesión de fe en sus manos, el costo es de 100 pesos por confesión. No es cierto. No se preocupe. No es cierto, no tiene ningún costo las confesiones. Son gratuitas. ¿Ya? Ok. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, ¿sale? Vamos a orar para dar inicio a nuestro estudio. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos permites que podamos estar reunidos una vez más como iglesia local. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que dispone, mi Dios, de su tiempo para venir, Señor, y aprender de tu palabra. Pero sobre todo, Señor, que dispone de su tiempo, Señor, para venir y disfrutar, Señor, de tu palabra en unanimidad con los demás hermanos, en la coinonía, Señor. Yo te doy gracias, Padre eterno y glorioso, por lo que tú nos permites estudiar en esta noche. Estudiamos esta confesión de fe, Señor, no porque la tengamos como una verdad absoluta, sino porque sabemos que en ella, Señor, esta confesión está fundamentada en tu palabra, Señor. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, muy bien, hermanos. Tienen micrófonos ahí, ¿verdad? Tienen sus micrófonos ahí. Hermanos, recordemos que el propósito de este estudio es que podamos estar aprendiendo juntos. En cuanto a la confesión de fe. Y estemos participando, ¿sale? Los unos y los, si alguien tiene preguntas o dudas, puede hacerlas sin ningún inconveniente. Nada más que le decimos que sea con el micrófono, porque como transmitimos, pues para que los demás escuchen y se pueda escuchar ahí en el audio, ¿sale? Ok, muy bien, hermanos, pues nos vamos a ir a nuestro artículo número 3. Sería nuestro artículo número 3 de nuestra confesión. El artículo número 3 de nuestra confesión. El artículo número 3. Aunque este artículo ya lo habíamos estudiado antes de estudiar Apocalipsis, fue en el que nos quedamos y lo alcanzamos a concluir. Me gustaría ver un resumen, pero no me gustaría irme tan rápido, ya que esta doctrina, hermanos, que vamos a estudiar, yo creo que con esta doctrina hacemos una diferencia en cuanto a otras denominaciones, ¿verdad? Ya que es una doctrina, pues, en la cual yo creo es esencial, obviamente, para la fe, pero pongamos mucha atención en cuanto a esta doctrina, y yo sé que esta doctrina, hermanos, puede incomodar a muchas personas. Inclusive esta doctrina puede incomodar a muchos hermanos evangélicos y decir que predicamos un Dios elitista, decir que predicamos un Dios no de amor, pero créelo que cuando la estudiemos y profundicemos un poquito en ella, vamos a ver que al contrario, ¿verdad? Es un Dios de amor
y no tiene por qué incomodarnos porque al fin y al cabo el Señor reina y toda la gloria es para el Señor. ¿Sale? Entonces, artículo 3, hermanos. Artículo 3, que lo tenemos como los decretos de Dios. Los decretos de Dios. ¿Quién quiere leer, hermanos, el párrafo, todo el párrafo 1? ¿José Manuel? Muy bien. Párrafo 1. El decreto de Dios. Número 1. Dios, desde la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado ni tiene comunión con nadie en el mismo. Ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Ok, hermanos, yo sé que a lo mejor este párrafo 1 puede traer un lenguaje que decimos, sí entendí, pero no del todo tan claro. Y es por ello que vamos a empezar a estudiarlo aquí. Miren, vamos a Proverbios capítulo 19, versículo 21. Proverbios 19, 21. Proverbios 19, 21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. En la versión lenguaje sencillo, este versículo dice así, el hombre propone y Dios dispone. El hombre propone y Dios dispone. Hermanos, ¿qué es un decreto? Vamos a empezar haciendo esta pregunta. ¿Qué es un decreto? Pues un decreto, hermanos, es una ordenanza. Un decreto es un mandato. Desde ahí vamos partiendo, ¿verdad? Entonces, un decreto es una ordenanza, es un mandato. Entonces, hermanos, los decretos de Dios son su soberana y eterna determinación acerca de todas las cosas que son, que han sido y que serán en la creación, en la historia y en la salvación de las personas. En otras palabras, los decretos de Dios son cosas que Él ha dispuesto, son propósitos declarados desde la eternidad, de tal forma que Él conoce, ha organizado y orquesta desde siempre todo cuanto ha de ocurrir, ya sea eficazmente. Esto implica que Él directamente hizo que ocurriera o lo permitiera. Hermanos, esto es el decreto de Dios. Entonces, Él ha dispuesto, Él ha declarado, Él ha orquestado todo desde la eternidad. ¿A qué hablamos con esto, hermanos? Que el decreto de Dios o los decretos de Dios, cuando Él estableció algo, no hay nada que a Él le tome por sorpresa. Él ya sabe, Él ya sabía el día de nuestro nacimiento, Él ya sabe el día de nuestra muerte, cómo vamos a morir, cuándo vamos a morir, en el minuto que vamos a morir, en el segundo, en el día. Todo está orquestado por Dios. Todo está declarado por Dios en sus ordenanzas, en sus mandatos. Todo. Hermanos, y es ahí donde nosotros debemos descansar. Es ahí donde nosotros debemos de estar confiados en los decretos de Dios, que lo que Él ha establecido, lo que Él ha declarado, eso se va a hacer. Nada se sale de su voluntad. Nada, hermanos. Por eso no creemos nosotros esas doctrinas donde el hombre tiene que declarar, el hombre tiene que decretar, el hombre tiene que arrebatarle al diablo, porque al hacer eso es como que a Dios se le escaparon las cosas de sus manos. Claro que no, hermanos. A Dios no se le ha escapado nada. Repito, Dios dio una ordenanza desde la eternidad, Dios ha dado un mandato y así
las cosas se van a hacer. De esa manera, como Él lo ha decretado, como Él lo ha ordenado. Entonces, Dios determina todas las cosas como el gran rey que es. Hermanos, cuando nosotros escuchamos que Dios ha ordenado, que Dios ha decretado todo desde un principio y todo se va a dar en nuestra mente caída, en nuestra mente humana, en nuestra mente pecaminosa, luego pensamos en todo lo malo. Y decimos, a ver, pero ¿por qué Dios permitió esto? ¿Pero por qué Dios permitió esta cosa? ¿Por qué Dios permitió que me divorciara? ¿Por qué Dios permitió que se muriera mi mamá? ¿Por qué Dios permitió que se muriera mi hijo? ¿Por qué Dios? Y empezamos a ver estas cosas y decimos, no, yo creo que eso Dios no lo había orquestado. Yo creo que eso Dios no lo había decretado. ¿Por qué? Porque pensamos de esta manera, con una mente caída. Pero recordemos que Dios, como el gran rey, ha decretado todo, como el soberano creador, como Señor del cielo y de la tierra, y que todo lo que hace está conforme a su perfecta voluntad. A su perfecta voluntad. Hermanos, entonces, vamos a ir desglosando este párrafo 1. Mira, dice, ahí mismo en el párrafo 1 dice, Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo. La palabra sapientísimo quiere decir sumamente sabio. Y esa palabra sumamente sabio es que no hay nadie como Él. No hay nadie de sabio como Él. Entonces, Dios desde la eternidad, por su sumamente sabiduría o por su excelencia de sabiduría y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Que Dios decreta todo en completa libertad. Dios no decretó algo porque las cosas se le movieron, o porque le pareció mejor, o porque las circunstancias lo movieron a decretar otra cosa. Dice, no, Dios decretó todo en completa libertad. Dios no consultó a nadie, Dios no le pide consejo a nadie para emitir uno de sus decretos. Aunque parece hoy en día que el hombre manda a Dios. Parece hoy en día que el hombre o Dios está obligado a cumplir lo que el hombre dice, ¿verdad? Expresaba una persona, decía, la otra vez yo estaba orando al Señor y el Señor me habló. Y ya empezamos con ese misticismo, ¿no? Así como, el Señor me habló. Y el Señor me dijo, hija, a mí me hacían falta unos tenis. Hija, pídeme los tenis que tú quieras. Los que tú quieras. ¿Verdad? Y pues la muchachita pues dijo, los tenis que yo quiera, pues estos tenis. No cualquier tenis, ¿verdad? No cualquier tenis, no dijo unos, no, bueno, ya ni los Panam son baratos, ¿verdad? En mis tiempos sí eran muy baratos los Panam, costaban 90 pesos. Pero entonces, pidió tales tenis. Y dice ella, y yo me imagino a Dios que cuando yo le dije esto, Dios dijo, ya me comprometí, pues tengo que cumplírselo. Hermanos, ¿dónde crees? ¿Cuál es el Dios que profesas? ¿Cuál es el Dios en el que crees? Entonces, ¿te imaginas un Dios así? Caray, no sabía lo que me iba a pedir. Pues ni modo, estoy obligado a cumplirle a la muchachita el capricho, el gusto. Ese no es el Dios de la Biblia, hermanos. Ese no es el Dios de la Biblia. Entonces, Dios no consulta a nadie, Dios no le pide consejo a nadie para poder emitir sus decretos divinos. Y esto es único y exclusivamente de la voluntad de Dios. Dios no tiene consejeros o personas las cuales puedan mejorar sus ideas. Yo como pastor a veces quiero hacer algunas cosas y consulto a los hermanos, ¿cómo ven? No, pastor, yo creo que esto estaría muy excedido. Sí, ¿verdad? Sí, mira. Pero Dios no tiene que consultar a nadie. Nadie es superior a Dios. Sin este decreto, nada de lo creado existiera, hermanos. Nada de lo creado existiera. Todo lo que existe fue o es por el decreto de Dios. Por lo que Él decretó, ¿desde cuándo? Desde la eternidad. Por eso nosotros decimos que aún el plan de salvación
fue decretado ¿desde cuándo? Desde la eternidad. No podemos decir que Dios creó al hombre y que creó al hombre a su imagen y semejanza y que una vez que el hombre pecó dijo Dios, ¿qué voy a hacer ahora? No, ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios antes de la creación ya sabía que el hombre iba a pecar. El hombre ya sabía que iba a caer. Por eso San Agustín de Hipona ponía estas 3 posiciones. Dios antes de crear al hombre tenía 3 alternativas. Claro, lo maneja así para que lo podamos entender y comprender. No es que Dios tenga alternativas. Una, crear al hombre como robot, que me obedecieran sí o sí. Crear al hombre no crear nada, o crear al hombre con la libertad de seguirlo, o con la libertad, más que mande. Y sabiendo Dios que creando el hombre, si el hombre iba a caer en su amor y misericordia, Dios lo creó. Dios lo creó. Dios creó al hombre. Fíjate lo que dice Isaías capítulo 46, versículo del 10 al 11. ¿Quién lo quiere leer? Isaías 46, 10 al 11. Allá, Itzel. Isaías 46, 10 al 11. Que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón que me consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Hasta ahí. Hermanos, qué hermoso versículo. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y hará todo lo que quiero. Todavía no era y él ya lo había decretado. Él ya lo había decretado. Desde la eternidad. Hermanos, entonces todo lo que sucede y sucederá en el futuro viene o emana por el decreto de Dios. Si tú estás hoy aquí en este lugar, es porque Dios así lo decretó. Es porque Dios así lo estableció antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Vamos a ver, hermanos, en este artículo 3, vamos a ver que el párrafo 1, todo el párrafo 1 y el párrafo 2 habla sobre los decretos generales de Dios, lo que Dios ha decretado generalmente, vamos a llamarlo así. Pero ya del párrafo 3 al párrafo 7 vamos a ver los decretos particulares o salvíficos de Dios o la predestinación del hombre. Por eso les digo que creo que sí nos vamos a adentrar. No me gustaría irme como muy rápido, a pesar de que fue un tema que ya estudiamos. Me gustaría que lo volviéramos como a estudiar para poder entender más estas cosas. Ok, entonces vimos aquí, hermanos, que Dios decreta en completa libertad. Nadie le dijo a Dios cómo tiene que decretar. Dios no pidió consejo. Dios no se dejó mover por nada. Dios decretó en completa libertad. Entonces, ¿qué podemos ver aquí, hermanos? También que los decretos de Dios son perfectos. Los decretos de Dios son perfectos. Nosotros podemos decir algo, pero a la hora decimos, caray, no, creo que no era así. Creo que me equivoqué. Yo creo que mejor no. Nosotros sí, hermanos, pero Dios no. Dios no se equivoca. Decir que Dios ha decretado incorrectamente es decir que Dios se equivoca. Entonces, no es Dios, porque no es perfecto, porque tiene errores. Pero los decretos de Dios son perfectos. Para Dios, repito, no existen las sorpresas.
Para Dios no existen los accidentes. Hoy se habla mucho de la teología abierta. Así se le nombra esto, la teología abierta. ¿Qué es la teología abierta? Que Dios no conoce todo el futuro. Esta es la teología abierta. Dios no conoce todo el futuro. O sea, Dios no sabe cómo va a terminar todo hacia el final. O sea, Dios te dio vida, Dios te puso un libre albedrío, pero no sabe cómo va a terminar tu vida. Y en esta teología abierta, por eso se puede creer que alguien puede perder la salvación. Como no sabe Dios si le vas a ser fiel o no, puedes perder tu salvación. Entonces, para mí sería algo como, pues imagínate, yo prefiero creer en un Dios que decreta todo, que si me dice que soy salvo desde la eternidad, seré salvo por siempre. Seré salvo por siempre. Ojo, con eso no quiero decir como los que no comprenden la predestinación. Dicen, es que los que creen la predestinación dicen que salvo siempre salvo y que ya puedes hacer lo que quieras. No, nunca hemos enseñado eso. Si tú dices salvo siempre salvo, pero vives como quieres, no eres salvo. No eres cristiano. Estás totalmente engañado. Salvo siempre salvo, pues es creer en la obra del Señor Jesucristo, que vives en arrepentimiento, que estás en el proceso de santificación. Nunca hemos dicho que la predestinación o el decir salvo siempre salvo quiere decir que puedes hacer lo que quieras. Jamás. Jamás se ha dicho eso. Entonces, hermanos, Dios puede hacer lo que a Él le plazca. Y cuando volvemos a decir esto, nuestra mente caída, nuestra mente carnal dice, ¿cómo que Dios puede hacer lo que le plazca? Y luego pensamos en nosotros, híjole, si yo hiciera lo que a mí me plazca, sí, que nosotros somos pecadores. Hay veces que hasta un tronido de dedos quisieras desaparecer a tus hijos en el momento, ¡ah! Y al rato los aparezco, que me dejen descansar. ¡Ah! Pues sí, en tu mente caída, en tu mente pecaminosa, eso pasa. Con Dios no. Cuando decimos que Dios hace lo que le place, queremos decir que Él es el dueño de todo. Él hace lo que Él quiere y cuando quiere. Y recordemos que lo que Él hace, lo que le plazca, esto es en su perfecta voluntad. En su perfecta voluntad. Fíjate lo que dice Daniel capítulo 4, versículo 35. Daniel 4:35. ¿Quién lo quiere leer? Daniel 4:35. Daniel 4:35. Acá en la mesa 1, el micrófono este. Ya. Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Hermanos, ¿quién le va a decir al Señor qué haces? ¿Quién puede detener su mano? Él hace lo que quiere con los ejércitos celestiales y con los habitantes de la tierra. Repito, en su perfecta voluntad, en su santidad, no como nosotros, no como nosotros. Hermanos, necesitamos comprender que Dios decreta todo para su gloria. Todo lo que Dios ha decretado es para su gloria, no para la gloria del hombre, para su gloria. Todo lo que Dios ha decretado es para su gloria. Dios nunca ha hecho ni hará algo que no sea para su gloria. La razón de esto es sencilla. La gloria de Dios representa lo que Él es, lo que Él hace, lo que hace para revelarse. Mientras más se revela, Dios se glorifica. Dios se glorifica. Mientras más se revela, nosotros más le conocemos. Nosotros más le amamos. Y cuanto más le amamos,
disfrutamos más sus beneficios. Entonces, hermanos, lo que Dios ha decretado desde la eternidad es para su gloria. Para su gloria. Los decretos de Dios, hermanos, y en esto debemos también descansar. Los decretos de Dios son eternos e inmutables. No cambian. Los decretos de Dios no cambian, son eternos. Este es un atributo de Dios, que Dios es inmutable. Él no cambia. Los decretos del Señor fueron concebidos en la eternidad pasada y son inmutables. Dios nunca cambia sus planes y estos planes no pueden ser frustrados. Nadie puede frustrar los planes del Señor. Nadie. Ni aun Judas, cuando lo vendió, se frustraron los planes del Señor. Aun Pedro, cuando lo negó, se frustraron los planes del Señor. Nada puede frustrar los planes del Señor. Fíjate lo que dice Isaías 14:24. Yo lo voy a leer. Isaías 14:24. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado, como lo he decretado. Todo se hará como yo lo he decretado, hermanos, y descansemos en esto, que tenemos un Dios que no cambia, que lo que Dios ha decretado, si Dios nos ha predestinado antes de la fundación del mundo, ¿por qué ha de cambiar? ¿Por qué ha de cambiar? ¿Por qué ha de decir, híjole, es que yo dije que Ani, pero no, yo creo que no. Yo creo que no. Pues ¿en qué Dios confiamos? ¿En qué Dios estamos confiando, hermanos? Nuestro Dios no es así. Su palabra es verdad. Su palabra es eterna. Su palabra no cambia. Jesús dijo que vendría por segunda vez y no tenemos por qué dudar. Esto va a pasar. Él dijo que vendría y va a venir. ¿Cuándo? En su perfecta voluntad, en sus tiempos. Lo que nosotros debemos hacer es velar. Velar. Es lo que nos corresponde. Como las 10 vírgenes. Estar velando. Velando. Porque nuestro Señor viene. Él dijo y va a cumplir. Entonces, hermanos, seguimos ahí en el párrafo 1. Párrafo 1.3, voy a ponerlo así. Párrafo 1.3 dice, sin embargo, ¿sí ven ahí? ¿Sí me siguen? Dice, sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en él mismo. Fíjate cómo la confesión de fe aquí nos deja bien claro algo. Dios ha decretado todo desde la eternidad, pero deja un punto muy claro. Dios no es autor del pecado. Dios no es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en él mismo. Entonces, hermanos, aquí podemos ver estas dos negaciones. Dios no es autor del pecado, o sea, Dios no creó el pecado, Dios no es autor del pecado, Dios no tiene comunión con nadie en pecado. Aquí, hermanos, la confesión no niega que el pecado haya entrado en el mundo. Eso no lo niega. Pero solamente dice que Dios no es autor del pecado. Sí, Dios decretó que el pecado entrara al mundo. Sí lo decretó, que el pecado entrara al mundo. Pero Él no es autor del pecado. Dios no creó la rebeldía, Dios no creó la incredulidad, pero sí permitió que entrara. Y es aquí donde se dice como las cosas o los decretos, vamos a llamarlos así, permisivos del Señor, ¿verdad? Donde Dios permite estas cosas. Entonces, hermanos, fíjense lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 13.
Santiago 1:13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan 1:5 dice, Primera de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Entonces, hermanos, todo cuanto ocurre ha sido decretado por Dios, ya sea eficazmente, ya sea permisivamente, ya sea una bendición o una calamidad, todo ha sido decretado por Dios. Y podemos ver la vida de Job. La vida de Job. ¿Quién permitió que Satanás tocara a Job y a su familia? El Señor. El Señor. Si el Señor no da el permiso, no lo podía tocar. Es el Señor quien permitió. Fue Dios. Entonces, todo lo que ocurre sobre la tierra, Dios lo ha determinado, hermanos. Dios lo permite. Uziel, ¿un huracán Dios lo permite? Sí. Uziel, ¿un terremoto Dios lo permite? Sí. Pero aunque mueran muchas personas, sí. Dios lo ha decretado, Dios lo permite. Dios lo hace. Hermanos, pero recordemos que Dios es bueno. Y aún en la maldad, Dios la usa para tener cosas buenas. Aún en la maldad, para hacer cosas buenas. Dios no es autor del mal, pero utiliza el mal para un bien. Para un bien. Entonces, ¿qué dice Génesis capítulo 50, versículo 20? Génesis 50, capítulo 20. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí. Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ustedes pensaron un mal contra mí, dice, está hablando José, ¿no? Ustedes pensaron hacerme un mal, pero ¿qué hizo Dios? Dios lo encaminó para un bien. Dios lo encaminó para un bien. Entonces, mira, Hechos capítulo 2, versículo 22 al 23. ¿Quién lo quiere leer? Hechos 2, 22, 23. Alexis. Dice, hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Hermanos, esto estaba decretado por el Señor. Por eso dice el versículo 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hermanos, debido a que Dios es soberano, podemos confiar en sus promesas. Podemos confiar en sus promesas. Podemos estar confiados en los decretos de Dios y que todo lo que venga a nuestra vida nos ayudará para bien. Nos ayudará para bien. Algunos pueden decir, pero a Job le ayudó para bien. Sí, sí. ¿Por qué? Porque empezamos leyendo Job, dice, varón justo,
recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, que hacía sacrificios para sus hijos, por él y para sus hijos. Pero hermanos, ¿pero sabes qué? No le conocía Job. Por eso dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Y qué fue lo que dijo Job también? Lo que tanto temí, eso me vino. Entonces, realmente muchas de las cosas quizás no eran de corazón, simplemente era para que no le viniera el mal. Lo que tanto temí, eso me vino. Eso me vino. ¿Cuántas personas no dicen, no, yo voy a la iglesia para que Dios no me mande al infierno? Pero no realmente por el amor al Señor, por el servicio al Señor. Yo voy a la iglesia porque desde que fui mi matrimonio se compuso. Si nada más vienes por eso, estás mal. No, yo voy porque desde que yo fui, mis hijos ya se portan mejor. Estás mal. Estás mal porque cuando eso no pase, ¿qué va a pasar? Tu vida va a cambiar. Pero si tú vienes por amor al Señor, por temor al Señor, por reverencia al Señor, por agradecimiento al Señor, créelo que va a ser muy diferente. Muy, muy diferente. ¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Verdad? Conforme a los que su propósito han sido llamados. Entonces, vamos al punto 4, hermanos, del párrafo 1. Fíjate lo que dice. Punto 4 dice, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. Uziel, si nosotros decimos que Dios ha decretado todo desde la eternidad, ¿no estará violando la voluntad de las criaturas? Para nada. Para nada está violando la libertad de las criaturas. Hermanos, Dios no hace violencia a la voluntad de las criaturas y Dios no quita la libertad o contingencia contingencia de las causas secundarias. El hombre es libre. El hombre tiene la libertad para hacer todo lo que él quiera. Tiene la libertad para hacer todo lo que desee. Pero hay un gran problema con el hombre. Desea el mal. Exactamente, hermanos. El hombre tiene la libertad para escoger, el hombre tiene la libertad para decidir, pero el hombre desea el mal. Lo único que el hombre desea es el pecado. Por eso el hombre en su libre albedrío, si tú le das a elegir entre Cristo y el mundo, va a elegir el mundo, hermanos. Por eso nosotros creemos que tiene que ser una obra sobrenatural, para que el hombre pueda escoger a Dios, para que el hombre pueda decidir ir a Dios. Porque el hombre está, dice la palabra de Dios, muerto en sus pecados. Pon un muerto y dale a elegir. ¿Qué escoges, hijo? Aquí o acá. Está muerto en sus pecados. Está muerto en sus pecados. El hombre tiene la libertad para elegir. El hombre tiene libre albedrío. Exacto, pero el hombre siempre va a elegir el mal. No busca la gloria de Dios. Juan capítulo 3, versículo 19 al 20. Por eso yo no creí por muchos años esta doctrina donde el hombre por su propia cuenta puede elegir a Dios, donde el hombre sí tiene un poco de capacidad para elegir a Dios. Pero la Biblia nos enseña lo contrario. Juan capítulo 3, versículo 19 al 20. ¿Quién lo quiere leer? Y otro vaya buscando Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 13, por favor. Acá Alexis, Juan y José Manuel, Romanos. Dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas.
Así es, porque todo lo que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Romanos 3, 10 al 13. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Ok, hay un pastor que yo lo aprecio mucho, aprendí mucho con él, el pastor Alducin. Él dice, si nosotros creemos en la predestinación y que Dios ha orquestado todo de esta manera, las personas que lleguen al infierno, que lleguen en el juicio, como aquellos que crucificaron a Jesús, le van a decir, pues tú lo orquestaste todo desde un principio, orquestaste todo desde un principio. Entonces, si yo estoy aquí fue porque tú así lo dictaste de un principio, que yo lo iba a crucificar. Entonces, pues yo soy libre, o sea, violaste mi libre albedrío, porque tú me mandaste a hacerlo. No, hermanos. No, esto no es así. Dios ha orquestado todo para que se cumpla lo que ha decretado. Él no está violando la libertad del hombre haciéndolo pecar. Los que crucificaron a Jesús, Dios no los obligó a hacerlo. Los dejó en libertad. Los dejó en libertad. Los dejó en esta libertad. Y en su libertad gritaron, crucifíquenle, crucifíquenle. Dios no hace pecar a nadie. Dios no viola su libertad en cuanto a hacerlos pecar. El hombre lleva a cabo libremente lo que quiere hacer por su maldad. Por su maldad. El hombre es responsable de sus propios actos. De sus propios actos. El hombre no tiene excusa, hermanos. No tiene excusa. Porque como una vez estudiamos, el hombre viene desde fábrica con los mandamientos morales de Dios. Lo que Dios, cuando dio soplo, cuando dio aliento de vida, el hombre estableció los mandamientos morales. El hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo, pero va a decidir por lo malo. Va a decidir por lo malo. Hermanos, Dios es soberano, el hombre es responsable de sus actos, así lo afirma Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 14. Santiago 1, 13 al 14. Amén. Santiago 1, 13, 14. ¿Quién lo quiere leer? ¿Usted, hermana Pati? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y se decide. Así es, la versión lenguaje sencillo dice, en el versículo 14, al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Son nuestros propios deseos. Así que los que crucificaron a Jesús son totalmente responsables de sus pecados. Totalmente responsables de sus pecados. Aunque todo eso haya ocurrido dentro del plan de Dios, ellos son responsables
de su propio pecado. Cuando alguien peca, lo hace como producto de su propia maldad. De la misma manera, Judas Iscariote, él negó a Jesús, fue arrastrado por las concupiscencias de su propio pecado. De su propio pecado. ¿No dice que era ladrón? ¿No sustraía de la bolsa cada momento? Cada rato estaba sacando de la bolsa. Que cuando el perfume dice, mejor lo hubiéramos vendido y le hubiéramos dado a los pobres. No es cierto. ¿Por qué? Pues iba a sacar más dinero de ahí. ¿Y qué fue lo que le movió al final? El dinero. El dinero. El dinero. Le dieron a elegir tu señor o el dinero, dijo. El dinero. Entonces, ¿tú crees que Judas va a estar al final y decir, no, tú decretaste desde un principio, fuiste movido por tus concupiscencias? Fuiste movido por tus concupiscencias. Dice el punto 5 del párrafo 1. Punto 5. Creo que sí lo vamos a alcanzar a ver. Dice, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Hermanos, solamente un Dios tan sabio podría hacer todo esto. Los decretos de Dios. No podemos entender completamente esto, hermanos. Y hay cosas en las cuales los fusiles se nos van a fundir. Se nos van a fundir. Hermanos, hay cosas que yo estudio y veo y no entiendo. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y si no lo entiendo, y lo que hago es darle la vuelta a la hoja. Y digo, Señor, ilumíname. Señor, ayúdame. Señor, no me afano. No estoy ahí queriendo entender. Y hay cosas que quizás no las voy a comprender. Hay cosas que quizás no las voy a entender, pero vamos a tener toda una eternidad para seguir aprendiendo de nuestro Dios, para seguir conociendo de nuestro Dios. Hay cosas que yo no sé, hermano. Es que usted como pastor debe saber todo. No, hay cosas que no. Hay cosas que ustedes vienen y me preguntan, pastor, ¿usted qué piensa de esto? No sé. Pues vamos estudiando, vamos viendo. ¿Para qué te invento algo? O te puedo decir, mira, las posturas que hay son estas, pero no sé. Hermanos, así mismo, entonces, hermanos, una cosa son los decretos de Dios y otra cosa es como los cristianos de hoy decretan. Los cristianos de hoy decretan. Es algo totalmente diferente. Yo decreto, yo ato, yo arrebato, tú no eres Dios. Tú no eres Dios para decretar, tú no eres Dios para arrebatar, tú no eres Dios. Solamente Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Entonces, hermanos, Dios es fiel y sus decretos no pueden fallar. Se hacen conforme a lo que Él ha dicho, ya que Él cumple con sus promesas. Con sus promesas. Entonces, en los decretos de Dios, hermanos, nosotros debemos descansar. Debemos de descansar. Me gustaría entrar al párrafo 2, pero bueno, vamos a ver nada más tantito. Una pura introducción. Párrafo 2. Dice, aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar, fíjense bien, hermanos, por eso quería que viéramos esto, me encanta. Dice, aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se puedan suponer, sin embargo, nada decretado porque lo previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Hermanos, recuerden que esta confesión de fe está pegada obviamente a las Escrituras, pero esta confesión de fe es como una, vamos a llamarlo,
Sale de la confesión de 1644. ¿Por qué los hermanos hacen una confesión de fe? Porque esto surge, hermanos, porque había doctrinas arminianas. Entonces, estas doctrinas arminianas, varios bautistas las estaban abrazando, las doctrinas de Arminio. No, entonces, estos bautistas, vamos a llamarlos así, que creían en la predestinación, no querían ser confundidos ni con los arminianos, ni con los presbiterianos, ni con los anabautistas. Por eso hicieron su propia confesión. ¿Por qué quisieron diferenciarse de los arminianos? Porque ahorita les voy a decir por qué. Pero también quisieron hacer una diferencia de los presbiterianos, porque los presbiterianos tenían pues el bautizar niños. Entonces ellos decían, no, nosotros no creemos en el paidobautismo, de bautizar niños, creemos en el credobautismo, de bautizar creyentes. Por eso se hace esta confesión. También de esta misma manera, querían separarse de los anabautistas, que habían sido muy radicales y que creían en todos estos movimientos, eran muy extremistas. Entonces, hermanos, en 1677, los bautistas particulares, o mejor conocido con los bautistas particulares, vamos a llamarlo así, o reformados, fue un grupo bien fortalecido y ellos elaboran esta segunda confesión. Se llama la Confesión de Londres de 1689, pero se comenzó a elaborar en el 1677. Entonces, ¿cómo se hizo esta confesión? Pues era un grupo de, aproximadamente fueron un grupo de, no recuerdo, no sé, 15 pastores, creo, que se juntaron y empezaron a elaborar esta confesión. Pero, ¿por qué dice este párrafo esto, hermanos? Que a pesar de que Dios sabe lo que va a pasar, así lo dice el párrafo 2, a pesar de que Dios Dios todo lo sabe, o lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se puedan suponer, Dios no ha decretado nada porque lo previera como futuro o como aquello que había de suceder. O sea, nada decretado Dios por algo que vio que le iba a pasar. ¿A qué voy con esto? Los arminianos, hermanos, tienen este punto. Ellos dicen que Dios puso sus manos sobre aquellos individuos que él sabía o preveía que le iban a responder. O sea, que si tú ahora eres salvo, es porque Dios en su conocimiento anticipado, él vio que tú un día le ibas a aceptar. Entonces, como él vio que tú le ibas a aceptar un día, él te predestinó. ¿Me explico? Entonces, yo sé que un día a Israel le van a predicar el evangelio, e Israel, porque Dios lo conoce todo eso, Israel le van a predicar el evangelio, e Israel me va a aceptar. Entonces, como Israel me va a aceptar, porque le predican el evangelio, entonces yo lo predestiné antes de la fundación del mundo. Eso enseña el arminianismo. Y los bautistas particulares decían, no. Dios, en su conocimiento anticipado, vio tu condición, vio mi condición y vio que jamás le íbamos a aceptar. Y es ahí donde Él nos predestina. ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Qué hiciste de bueno? Nada. Hermanos, por eso a mí me encanta esta doctrina. Por eso, por muchos años, y aunque yo estudié en el Instituto Bíblico y se abrazaban y se apegaban a estas doctrinas de Arminio y decían, en tu conocimiento anticipado el Señor vio, cuando yo empiezo a estudiar esta parte y veo que nada de lo que yo hago, que nada agrada al Señor, que si me dan a elegir entre el cielo y el infierno, yo voy a elegir el infierno. Si me dan a elegir entre Dios y el mundo, yo voy a elegir al mundo, pero por el puro afecto de su voluntad, Él me eligió, Él me predestinó, Él decidió amarme, y digo, ¿qué de bueno hice yo? Nada. ¿Pero por qué yo? No sé. ¿Qué de bueno hice? Nada.
Y es ahí donde decimos, ¿por qué yo? ¿Por qué no mi hermano? ¿Por qué no mi papá? ¿Por qué no mi tío? ¿Por qué no Jacinto? ¿Por qué no Pedro? Que moralmente son mejores que yo. Porque es la voluntad de Dios. A Jacob amé, mas Esaú aborrecí. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios amó a Jacob y le dijo a Esaú, vete para allá. Ni te me acerques. No, a Jacob amó. Y a Jacob lo metió en pruebas, en dificultades, trabajó con él, lo hizo trabajó en el amor de Dios. Y a Esaú lo dejó vivir su vida libremente. Libremente. Es que desde que soy cristiano parece que me va peor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque entro a una y salgo a otra y no. Gloria a Dios. Y mi comadre que no, ¿vieras qué bien vive? Vive libremente. Pero tú eres del Señor. Y el Señor está formando el carácter de Cristo en ti y en mí. ¿Hasta cuándo? Hasta que estemos allá, hermanos. Por eso no creemos en el evangelio de la felicidad. Una vez que me convierto, todo es felicidad. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Desde que conozco al Señor parece que todo está peor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Era nada más como una introducción, hermanos. Terminemos con Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30. Romanos 8, 29 al 30. Porque a los que antes conoció, y ahí entre paréntesis, porque a los que antes conoció, entre paréntesis, ponte mujeriego, adúltero, fornicario, ladrón, idólatra, borracho, ratero, ahí ponte, a los que antes conoció, así, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Aquí podemos ver, hermanos, que el Señor agarra lo vil y lo despreciado. ¿Para qué? Para transformarlo a la imagen de su Hijo. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, pregúntale a Jonás. Pregúntale a Jonás si él no creía en la doctrina de la predestinación. Jonás, a Nínive, ¿qué hizo? Tarsis, allá. A Tarsis allá. Jonás, Tarsis. Dice, y Dios preparó. Sí, dice, me encanta esa. Y Dios preparó un gran pez. ¿Y qué? Se lo tragó. ¿Y dónde lo escupió? Nínive. Hermanos, por eso siempre les digo, bendito el pez que Dios preparó, que hizo que hoy estuvieras aquí. Yo no sé cuál fue el pez que el Señor preparó, pero preparó un pez porque por tu propia voluntad no hubieses estado aquí, hermano. Todo es de Dios. Todo es de Dios. Y toda la gloria sea para Dios. El 100% de la salvación depende de mi Dios. Hasta aquí lo dejamos, hermano. ¿Dudas, preguntas, comentarios?
Digo, todavía nos falta concluir bien el párrafo 2 y otros párrafos, ¿verdad? Que vamos a entrar más de lleno. ¿No? Recuerdo que en una ocasión cuando en otra iglesia decían, tú pídele a Dios, sé preciso, porque pues mire la camioneta. Recuerdo que, retomando lo que hace rato decía al principio, que había una doctrina en la otra iglesia donde decía, tú pídele a Dios, sé preciso, porque pues, si te vas a pedir una camioneta tienes que decir el color, el modelo, el año, porque pues, tú no le puedes pedir una blanca y te va a dar una gris, y si no eres preciso, pues Dios no va a saber, te va a entender como que Dios no sabe, tienes que ser específico, porque si no, te puede dar una piedra y te va a dar un sapo. Era nada más para tomar el que ¿Te imaginas, hermanos, que tuviéramos ese Dios? Jóvenes, no pidan una Barbie santificada, Pidan una santificada aunque no esté tan Barbie. Vale más. A ver, ¿quién iba a decir? Las cosas que suceden ocurren porque Dios las determinó, no al revés. Si bien Dios sabe todas las cosas, pues, Él sabe todas las cosas, pero además Él las ha determinado. Y Él las determina en sí mismo. O sea, Él no considera a lo externo, a los demás, para decidir algo, sino que Él en su persona decide. Hermanos, tenemos como iglesia, por la gracia y misericordia de Dios, vamos a cumplir 7 años como iglesia. Y los 7 años que tenemos, nunca en los 7 años hemos hecho que una persona pase al frente a recibir al Señor. Jamás. Jamás hemos dicho, si alguien quiere recibir al Señor, véngase y póngase de pie y pase al frente. Sea valiente. Hermanos, creemos en el poder de la palabra. Y sabemos que allá sentado en la última fila, si el Señor te ha llamado, el Señor te ha predestinado, vas a ser salvo. Jamás hemos hecho eso. Creemos en los decretos de Dios, creemos en la soberanía de Dios. Y de esa manera, hermanos, hemos estado como iglesia. ¿Hay más? Vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Digo, todavía tenemos más temas sobre este. Yo pienso que vamos a llevar otros 3 temas más sobre esto todavía, pero vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, porque sabemos que tu palabra es viva y es eficaz. Señor, gracias porque tú nos predestinaste antes de la fundación del mundo. Señor, gracias, Señor, porque en tu conocimiento anticipado tú viste mi miserable vida, Señor. Como el endemoniado gadareno, estaba perdido, desubicado, atado. Y de esa manera, Señor, fuiste tú quien me llamó. Fuiste tú quien me llamó. Fuiste tú quien me buscó. Y me trajiste con cuerdas de amor, Señor, hacia ti. Señor, y de la misma manera que el endemoniado gadareno, fuiste tú, Señor, quien tuvo misericordia de mi miserable vida. Y fuiste tú, Padre, quien me dio vida y me hizo estar en mi juicio cabal. Y ahora, Señor, en esta libertad que tengo en Cristo, decido amarte, Señor. Decido seguirte. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno y glorioso, por lo que tú haces en mi vida y en la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, no se trata, mi Dios, al creer esta doctrina, no se trata de menospreciar, mi Dios, a los que no la creen, o los que la creen de otra manera. Señor, en lo que estamos de acuerdo es que sabemos que tú salvas, y que la salvación solamente viene de ti, Señor, proviene de ti, por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, mi Dios, gracias por lo que tú haces como iglesia, lo que sigues haciendo en nuestras vidas, y hacia dónde nos llevarás, Señor, porque todo está decretado y orquestado en tu perfecta voluntad. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor me les bendiga. Si alguien gusta paleta, acuérdense.